Señores profesores, queridos semanistas, termina ya nuestra semana y casi se siente cierta pena de tener que despedirse. Siempre nos ocurre lo mismo, aunque por otra parte uno también piensa que habrá ido acumulándose un cansancio perfectamente explicable y conviene también descansar. Por mi parte, la palabra que lo resume todo es gracias, gracias que expreso a todos cuantos han intervenido en esta semana haciéndola posible, con sus ponencias, con su organización previa, con su participación actual y con su asistencia. Pero quiero dar las gracias de manera especial a su eminencia el cardenal Chiapi, por esta lección que nos acaba de exponer, tan documentada, tan llena de sabor teológico, bíblico, ascético, con esa oportunidad que ha tenido para presentarnos la palabra de Dios, la de la teología, la del magisterio y la de los santos, Santa Teresa de Ávila y Santa Catalina de Siena. Cuando él hablaba en la presentación que ha hecho de Santo Domingo de Guzmán, de Santo Tomás de Aquino, de los comienzos de la orden de los frailes predicadores, de su estancia silenciosa en el Vaticano al servicio del Santo Padre, me parecía estar como percibiendo la vibración de la historia de la Iglesia. Porque esta es la Iglesia siempre viva. Pasan los siglos y tenemos que estar recordando a un Santo Domingo de Guzmán y a un Santo Tomás de Aquino, con esta asombrosa naturalidad con que dentro del cuerpo de la Iglesia se hace permanentemente actual aquello que ha nacido con raíces de permanencia porque ha sido el Señor el que en su Iglesia las ha ofrecido. Y aquí vemos, digo, con esta naturalidad impresionante, que hoy nos hable el cardenal Chiapi, maestro del Sacro Palacio, teólogo del Papa, hijo de Santo Domingo de Guzmán, y estemos acostumbrados a recibir estas impresiones vivas con este ánimo tan tranquilo como quien está en posesión de un tesoro que no sabemos cómo ha ido formándose, pero ahí está, el tesoro de las riquezas doctrinales de la Iglesia, el de sus órdenes religiosas, el del episcopado, el de los sacerdotes, el de los países católicos, etcétera, etcétera. Porque todo merece ser contabilizado cuando uno piensa en estos aspectos. Y ahora mismo tenemos aquí, nunca al estrado de este salón de actos, por lo que se refiere a nuestras semanas de teología, digo que ahora tenemos una representación bien visible de este tesoro y de esta riqueza de la Iglesia, que me hace pensar en ello la simple referencia que acababa de hacer a ese momento inicial de la orden de los frailes predicadores. Extendéis vuestra mirada y aquí nos encontramos con dominicos, carmelitas, franciscanos, jesuitas, cardenal italiano, españoles, un obispo africano y antes de ayer un cardenal americano. Y la víspera de que comenzara la semana pasó por aquí y estuvo visitándome y lamentó no haber tenido conocimiento a tiempo para haberse quedado un arzobispo indio, Monseñor Lurdusari, el secretario de la Congregación de Propaganda Fide. De manera que en un momento tenemos varios continentes, razas, culturas y todo, uno se pone a pensar y dice, ¿de dónde arranca? ¿De dónde ha venido todo eso? Y nos encontramos con la Santa Iglesia de Cristo, con la Eucaristía que ha hecho el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Nos encontramos con las raíces de la fe, con el impulso apostólico que de ahí ha brotado,
para extender después la semilla por tantos lugares y civilizaciones. Y es muy bonito, digo, contemplar el panorama cuando se nos ofrece así, en tan hermosa expresión como la que está ofreciéndose en este momento. Pero hay que ir a buscar las raíces, y las raíces están en el silencio de los que tuvieron fe, adoraron, se consagraron a Dios y se dispersaron por el mundo a lanzar la semilla. Ahí están las raíces. Y brotaron después de las nuevas raíces otras plantas que han permitido siempre que la Iglesia siga creciendo con el mismo amor, con la misma fuerza y el mismo deseo de hacer el bien. Por aquí, como por tantas otras diócesis, pasan obispos africanos, particularmente africanos, americanos también, pidiendo sacerdotes, pidiendo grupos de religiosos y religiosas. Y todavía podemos decir los españoles que hoy, en la América de habla hispana y portuguesa, hay cerca de 17.000 religiosos y religiosas españoles. De manera que hay una presencia evangelizadora impresionante. ¿Fruto de qué? De todo esto que estamos aquí meditando, como para encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante. Y ahora es cuando más pan nos pide, y nuestras manos empiezan a estar vacías, porque tenemos poco para darlo. Se nos recordaba anoche en la preciosa homilía que nos predicó el señor arzobispo de Tánger, que nos quedáramos con un poco de ese pan de la Eucaristía para darlo. Habrá que empezar por ahí para volver a tener otra vez el pan del sacerdocio y el pan de las vocaciones consagradas a Dios, para seguir dándolo. Porque nos lo piden y causa una pena indecible no poder satisfacer esa petición. Hemos de movernos en estas espléndidas seguridades de la fe, que no es ni de otros ni de estos tiempos. Es la fe de Cristo, con toda la fuerza que ha de darnos para nuestras convicciones internas, para nuestras afirmaciones exteriores, para nuestros propósitos de lucha, para nuestra acción, cada uno en el ambiente en que se encuentre, aislada unas veces y unida con la de los demás otras, con el fin de que, conociendo que tenemos seguridades recibidas del Señor, sepamos mantenerlas y transmitirlas. Yo no acepto esa frase que se dice por ahí tan frecuentemente con tanta ambigüedad. Esa frase de algunos que dicen, no hay que buscar en la Iglesia como un refugio de seguridad para poder estar tranquilos en la posesión de una fe, porque la fe es riesgo, es aventura, etc. No puedo admitirla. Las seguridades de que nosotros hablamos no son nuestras, no son seguridades egoístas de nuestras personas, son seguridades de la Iglesia de Cristo, y es Él el que se las ha dado. No faltaba más. Cuando ha dicho que Él estará con la Iglesia hasta el final de los siglos. Cuando ha dicho que enseñemos lo que Él nos enseñó. Cuando Él nos ha pedido que sigamos en unión con Él, llevando la cruz de cada día. Cuando un apóstol le dice y Él no rectifica al apóstol, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Me refiero a esas seguridades. Si Cristo tiene palabras de vida eterna, hemos de acogernos a ellas, porque al no ser nuestras sino suyas,
Necesitamos de esa fuerza para seguir caminando. Un ciclista que corre en la Vuelta a Francia o a España, de sobra sabe dónde está la meta y cuál es la ruta y qué bicicleta tiene que utilizar. De manera que está seguro. La inseguridad vendrá después de su organismo, del clima, de la tensión de sus nervios, de la competición de otros, etc. Pero eso ya no es colocarse en un riesgo por sistema. Eso es sencillamente trabajar en la competición con todas las consecuencias normales de lo que es el trabajo y la competición. Cuando trabajamos en la Iglesia de Dios y hablamos de la identidad sacerdotal y de la virginidad consagrada y de la oración y del sacrificio y de la adoración eucarística y de la enseñanza y la educación católica, de sobra sabemos cómo hay que entender eso si queremos entenderlo. La inseguridad estará en el cansancio posible, en el examen de nosotros mismos, en la confrontación con otros para ver cómo acertamos mejor, pero no puede estar ni en la enseñanza que debemos transmitir, ni en la oración que debemos hacer, ni en el ejemplo de sacrificio y de amor que debemos dar. Esos son valores permanentes. Y por eso es por lo que hemos tenido tanto interés en esta semana en dedicarla a una reflexión sobre algo tan vital y tan fuerte como es la Sagrada Eucaristía. Alguien me hizo observar, parece como que falta una ponencia, y es una que podría titularse así: la Eucaristía y el compromiso del amor fraterno, la Eucaristía y la promoción social, la Eucaristía y las exigencias de justicia, etc. Los títulos podían ser diversos, y todos coincidentes en apuntar a esta idea. Pero yo respondí no hace falta esa ponencia. Primero porque todas las que se están y se van a leer y se van a exponer, están hablando del amor, porque cuando se transforma el corazón de un hombre, en virtud de ese amor cristiano, se está trabajando ya en el acto, en favor de la justicia y en favor de todo lo demás. Y por otra parte, tampoco es necesario tocar este tema en esa expresión, porque ya se está tocando bastante. Y en cambio, de lo que nos estamos olvidando es de ir a buscar la fuente donde tienen que brotar todos esos compromisos para que sean cristianos. Por eso, porque es tan necesario que el corazón no se nos quede vacío, era igualmente necesario dedicar la semana a esta reflexión fundamental, que no nos hace evadirnos de ningún compromiso de apostolado, pero no nos apasiona tampoco hasta el punto de tener que inventar términos lingüísticos que ya están inventados hace mucho, porque hablar por hablar de compromisos y de esto y de aquello, cuando tenemos lo que ya San Pablo nos dice y lo que empezó a decirnos el mismo Cristo como compromiso del amor, me parece que obligaría a ciertas actitudes hoy muy frecuentes de cultivar la novedad por la novedad. Una palabra especial para vosotros, seminaristas. El año pasado también os la dirigí, porque además sé que hay algunas novicias, si no me equivoco. Me han presentado algunas religiosas entre pasillos a alguna novicia de su congregación. Hay seminaristas de Orense, de Osma Soria, de Sigüenza, de Alicante y de Toledo. Claro.
Yo os saludo como quien saluda a las banderas de la esperanza, flotando al viento. Os queremos de verdad, pero no os vamos a mimar. No nos gusta, ni sería bueno. Sencillamente esperamos en vosotros y confiamos en que ahora, sin querer jugar a sacerdotes anticipados, os preparéis para hacerlo muy bien el día de mañana. Y que os preparéis así, llevando lo que ahora podéis asimilar, llevando al mundo seguridades, no dudas, ni incertidumbres. ¿Y qué me dice? Tenéis que trabajar mucho en eso y formar, cuanto más podáis, vínculos de unión de unos seminaristas con otros, para poder mantener este espíritu y despertar en otros jóvenes, vosotros los muchachos, las jóvenes también, en otras, despertar el amor a la vocación consagrada a Dios en el sacerdocio o en la virginidad tal como la vivís las mujeres que habéis abrazado este estado de vida. Precisamente estos días llegó a mis manos un folleto de estos que está editando la VAC. Ya conocéis algunos de ellos, de la colección que ha empezado. Y viene la vocación, esa misteriosa luz. Precioso folleto. Yo voy a decir al director de la VAC que me mande 1000 ejemplares para difundirlo en toda la diócesis, entre los sacerdotes, los seminaristas, colegios, etc. Habla de la vocación, no solo de la vocación sacerdotal, y expone pensamientos e ideas en el estilo sencillo con que está escrito, valiosísimas. No renuncio a leer algún pensamiento. Habla de cómo hay factores y agentes que intervienen en la vocación. Y tenerlos en cuenta para poder apreciarlos es sumamente interesante. Por ejemplo, en este párrafo dice: 3 dimensiones en nuestra vocación. La primera y más esencial, la divina, Dios que llama. Para el cristiano, revestido de un nombre concreto, Jesucristo. Es la dimensión esencial. Desde que me hizo salir del impalpable universo de los seres posibles, dándome la existencia, hasta estos mismos minutos en que escribo esta cuartilla pensando que es Él quien lo quiere así de mí. Romped esta vinculación y habréis enervado la vocación cristiana. Nuestros seminarios vacíos. La angustia de los misioneros que no encuentran quien les reemplace. El dolor de las hermanitas de los pobres al tener que cerrar casas y dejar ancianos en la calle. Son la triste consecuencia de haber ironizado sobre este aspecto teológico de la vocación. Ninguna chica se ha ido al noviciado de las hermanitas movida por las estadísticas o por razonamientos psicológicos. Esta es la pura verdad. El impulso decisivo para toda vocación, y mucho más para aquella que lleve consigo la negación y el esfuerzo, es la convicción de que Dios está llamando por su Hijo Jesucristo. Después habla el autor de la necesidad de vivir las exigencias del Espíritu, y ello nos permitiría enlazar
de una manera normal y eficacísima, ya con reflexiones que podrían centrarse sobre el misterio eucarístico, pero no hay necesidad. Habla en su conclusión final y evoca recuerdos personales. Por eso quiero cerrar estas páginas, el autor, con su propio testimonio, y decir ante Dios que un día la ha de juzgar, que tiene por perfectamente posible y deseable en 1978 vivir la propia vocación. Y lo cree así porque lo ha visto en los demás, porque ha asistido a bodas de oro de matrimonios que confesaban no haber podido ser más felices que en su mutua entrega, porque ha encontrado en familias cristianas padres como los suyos, enteramente encajados, fieles, precisamente por sacrificados. Porque lo mismo le ha ocurrido con religiosos y religiosas, con sacerdotes, que al término de una vida de absoluto sacrificio, en la enseñanza, en los hospitales, en el marco estrechísimo de una pobre aldea, decían que haber vivido su vocación era para ellos la más cumplida alegría. Y da pena pensar que eso se vaya malamente perdiendo, que a vueltas de psicología barata, palabrería insulsa y crisis de fe nos quieran hacer creer que no es así, que eso es engaño y que moverse a ras de suelo es lo único que resulta verdadero. En nombre de tantas buenas gentes humildes que aceptaron hacer lo que ellos creían que Dios les pedía y así se sintieron felices. En el de tantas monjitas de clausura, alegres en su pobreza angustiosa. En el de tantas familias cristianas, gozosas en la realización de los planes de Dios sobre ellas, quiere el autor decir que esto es así. Y si a ese testimonio colectivo cabe añadir algo de carácter más personal, terminaré dando gracias a Dios por mi vocación sacerdotal, indignamente vivida, dice con humildad. Es cierto, pero no por eso menos llena de ilusión. Una ilusión que me ha llevado a no haber vacilado ni una sola vez, ni una sola, en estos 37 años desde mi ordenación, en poder pensar abandonarla. Ya sé que todo esto puede parecer un poco fuera de tono, tal vez lo esté, etc. El autor es Lamberto Echevarría. Yo he tenido mucho interés en leerlo, porque la pluma de Lamberto está mojada ya desde hace muchos años en la tinta del servicio a la Iglesia de Dios. Y fue uno de los primeros que en España empezaron a hablar de renovaciones, y no ha necesitado introducir desviaciones para mantener renovación, sino que se ha mantenido en sus escritos siempre con un hermoso sentido de amor a la Iglesia y a sus santos, y su apostolado ha sido enormemente fecundo, señal de que este es el camino. Además, es que se da otra coincidencia. Él habla de sus 37 años de sacerdocio y yo he celebrado los mismos 37 hace unos días. Y los celebré. Los celebré en un pueblecito de Toledo, San Pablo de los Montes, muy bonito, a donde había ido a confirmar. Y se reunieron los sacerdotes del arciprestazgo y otros que me acompañaban, etc. ¿Y sabéis lo que se les ocurrió a algunos? Pues se pusieron al habla con mi hermana
y sin saberlo yo, hicieron que ella les facilitase la cinta con que me ataron las manos el día de mi ordenación sacerdotal. Y volvieron a ponérmela ese día en esa parroquia de San Pablo de los Montes. Y desfilaron todos los fieles del pueblo besándome las manos como el día de mi ordenación o mi primera misa. Quiero decir que lo mismo que don Lamberto, yo no he dudado jamás y estoy muy dichoso de ser cura y de seguir siéndolo hasta el final. Y nada más, amigos. Ahora, hasta otra semana de teología, si Dios quiere. Yo reitero mi agradecimiento a todos y ruego al señor cardenal Chiappi que cuando vea al Santo Padre pueda decirle en su amabilidad que hemos agradecido mucho la bendición apostólica que ha querido enviarnos y que aquí, en esta semana de teología espiritual, la cuarta ya, de Toledo, tenemos como guía y norma, propósito nunca quebrantado, que además nos da una profunda alegría y mucha paz, la de ser exquisitamente fieles al magisterio de la Iglesia y particularmente al que Él va ofreciéndonos continuamente con su predicación, su enseñanza, en los diversos documentos que promulga. Que lo sepa así el Santo Padre, de nuestra parte, como humilde obsequio que le ofrecemos. Gracias incluso por el detalle precioso de haberse esforzado en hablar en lengua española.